Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 16, 8 a 15. Y el título de esto es La primera familia es bautizada en el nombre de Jesús en Europa durante el ministerio de Pablo. Y dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Traus y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Traus, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de de la ciudad de Tiratira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aleluya. Entonces vamos a leer una vez más el versículo 8. Y dice, y pasando por Misia, descendieron a Traus. Tanto Misia como Traus estaban en Asia Menor. Por lo tanto, ya estaban en Asia. Pero se les prohibió predicar la palabra de Dios en Asia. Esto podría parecer un poco contradictorio, pues Jesús había dicho que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, fue allí, mientras estaban en Asia, donde el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra de Dios. Además, se dirigían al menos allí, era donde planeaban ir a Bitinia, que era justo el camino opuesto al que el Espíritu Santo quería que fueran. Sin embargo, finalmente el Espíritu Santo les dijo que no fueran a Bitinia ni predicaran en Asia, sino que fueran a Europa. Y allí comenzarán a predicar. Esto señala un punto interesante. Primero, lo interesante es que Jesús había enviado a los discípulos a todo el mundo a predicar el Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesucristo, no les permitía predicar la palabra de Dios en Asia, sino que debían ir a Europa. El Espíritu Santo sabía por qué era necesario, pero los apóstoles quizá no lo supieran, incluso hasta su muerte. Dios sabe mejor que nosotros a dónde quiere guiarnos.
Más tarde se predicó a los habitantes de Asia. Pero en aquel entonces a Pablo y Silas se les dijo que hicieran lo contrario. Por lo tanto, aunque les pareciera grandioso predicar la palabra allí, tuvieron que obedecer al Espíritu del Señor debido a su tiempo, no al suyo. Aleluya. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron hacer la predicación allí en Asia? ¿Y por qué tenían que salir de ese lugar? Solamente el Espíritu Santo sabe. Entonces, ¿por qué planeaban ir a Bitinia? Quizás tenían pensado predicar por toda esa zona. En su mente racional era un lugar bueno para predicar. Quizás tenían pensado predicar por toda esa zona, pero Dios tenía otros planes para ellos. Por lo tanto, les resultó inesperado dejar esa zona e ir a una zona totalmente nueva a predicar el evangelio allí. De hecho, probablemente ni siquiera lo tenían pensado todavía. Sin embargo, para el Espíritu Santo y la palabra de Dios, fue aún mejor para ellos y para el evangelio, porque la puerta estaba abierta allí, ya que la puerta para el evangelio en Asia aún no se había abierto como en Europa. Eso es para Pablo. Así, en este caso, recibieron instrucciones específicas provenientes de una visión nocturna. Parecería un sueño, pero la Biblia no lo llama visión. Quizás Pablo estaba despierto en ese momento o no estaba en la cama o lo que sea, pero lo cierto es que se le llamó visión. Dios le había presentado una visión de ir a Macedonia. Claro que Dios no le dio detalles específicos de la ubicación de Macedonia, pero sí le estaba dando una zona general de Europa. Macedonia estaba en el norte de Grecia, por lo tanto Pablo y Silas habían omitido predicar la palabra en Asia Menor, que era el país de la actual Turquía, y habían tomado un barco para navegar a Macedonia. Claro que esa zona no era donde habían viajado antes, era nueva, totalmente nueva para ellos, pero era algo que había brindado al reino de Dios otra oportunidad para el Evangelio. Algo que Pablo y Bernabé no habían hecho en su primer viaje misionero. De hecho, Pablo ya no estaba con Bernabé. En cambio, estaba con Silas, liderando la labor misionera. Entonces, vamos a leer versículo 9. Aleluya. Y versículo 9 nos dice así, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tuvo una visión de noche. Un hombre macedonio estaba allí, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayudarnos, ayúdanos. La visión le había llegado a Pablo de noche. Quizá
Estaba orando, estudiando las escrituras o preparando algo para el viaje a otra región. Lo interesante es que tanto Pablo como Silas habían viajado por Asia Menor, pero no habían predicado allí, pues como dice el pasaje, el Espíritu Santo les había prohibido hacerlo. Hechos capítulo 16, 6 a 7 dice, después de recorrer Frigia y la región de Galacia, y siendo impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia, al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Por lo tanto, la caminata que Pablo y Silas habían hecho probablemente fue un viaje de 7 días sin escalas, pero probablemente habían pasado la noche en algún lugar en ocas- ocasiones. Sin embargo, al pensar en la predicación, ese no es lo que Pablo y Silas hicieron en su viaje, pues viajaban por Asia Menor en Turquía, pero el Espíritu Santo no les permitió predicar allí. Por lo tanto, debieron sentirse un poco incómodos, tal vez, pero obedecieron y llegaron a Traus, desde donde pudieron zarpar hacia Macedonia. Al llegar recibieron autorización para predicar. Sin embargo, probablemente tenían en mente algunas ciudades importantes para difundir el Evangelio. Aleluya. Cuando uno piensa de Pablo, uno piensa posiblemente Pablo con toda la gente había hablado de Jesucristo. Pero en Asia Menor, mientras viajaba y el Espíritu Santo le dijo que no predicara allí, supongo que eso significaba incluso hablar de Jesús a otros allí. Esa es la pregunta. Sin embargo, es una pregunta. Sin embargo, en cualquier caso, había una razón y Pablo y Silas debieron obedecerla. Por lo tanto, cuando finalmente llegaron a Europa, tuvieron libertad para predicar y hacerlo con mayor apertura. Pero eso no significaba que no enfrentarían desafíos. De hecho, uno podría pensar que obedecer la palabra de Dios no les traería dificultades. Sin embargo, es todo lo contrario. Les trajo dificultades, pero la ganancia para el reino de Dios fue mucho más ilustre y fructífera. Es decir, estaban rebosantes de alegría al sufrir por el reino de Dios, para traer una ganancia para su reino. Por supuesto, no sabemos quién era el hombre. Podría haber sido un ángel con apariencia humana o simplemente un hombre que representaba el lugar donde Pablo debía predicar el Evangelio. Fue una persona real la que posteriormente conocería el mensaje del Evangelio mientras Pablo predicaba o representaría a todos los que conocerían el mensaje del Evangelio en esa zona. Podrían haber sido ambas cosas. Dios, por supuesto, lo sabe. Y Dios sabe mejor que nosotros qué zonas están maduras para el mensaje del
evangelio. Pero todavía, ese mensaje fue muy clara. Ese fue muy clara para Pablo y él sabía lo que debía de hacer. Y eso fue no predicar todavía a la gente porque para Dios no debía de predicar el evangelio allí todavía. Amén. Sin embargo, el mensaje era claro. Dios quería que Pablo fuera a Macedonia, Grecia, y predicará el evangelio allí. Sin duda, eso habría sido beneficioso para ellos. Y el mensaje del hombre en la visión a Pablo fue, ven a Macedonia y ayúdanos. Así el hombre representaba a todos aquellos que escucharían y creerían en Jesús y el mensaje del Evangelio, obedeciéndolo para formar varias iglesias en Macedonia. Así Dios usó a Pablo para recibir esa visión. Pedro había recibido su visión del Señor. Esta fue la visión que Dios le dio a Pablo, tal como Pedro había predicado en el día de Pentecostés en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán mis visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 10 dice, y después de haber visto la visión, inmediatamente nos propusimos ir a Macedonia, convencidos de lo que el Señor nos había llamado a predicarles el Evangelio. Silas aceptó que Pablo había dicho que se trataba de una visión de un hombre que les pedía que fueran a Macedonia y los ayudaran. Debían tener mapas para su viaje y su deseo de predicar el Evangelio a cuantos pudieran. Por lo tanto, Pablo debió haberle contado la visión a Silas y ambos, como equipo, estaban interesados y dispuestos a ir a predicarles. Pues dice que inmediatamente se propusieron ir a Macedonia, por lo tanto tuvieron que pagar el pasaje, perdón, pagar el pasaje para cruzar a Macedonia. Tenían que encontrar el barco adecuado. Algunas preguntas que podrían plantearse son, ¿cuánto traerán realmente? Esto seguro de que habrían traído algunos libros, la Biblia, que eran el Antiguo Testamento, posiblemente algo para acampar y algo de comida y algo de agua. Aleluya. Sin embargo, la escritura no nos da una indicación de lo que ellos tenían exactamente en sus manos o sobre sus cuerpos. Em, lo que tenían consigo. No sabemos. Además, nos gustaría saber también sobre el dinero que tenían consigo y cuánto tenían. Además, habría sido bueno saber de cualquier preocupación que pudieran
haber tenido. Sin embargo, todo esto ni siquiera se menciona en la escritura, debido a que Dios quería que los lectores de dicha escritura, al parecer, enfocaran en las cosas que son beneficiosas y de mayor importancia. Una vez que Pablo recibió la visión y él se la contó a Silas, ambos pensaron que el Señor los estaba llamando a predicar el Evangelio en Macedonia. Así que siempre que Dios está involucrado y desea que vayamos según su plan, habrá éxito. Para ellos hubo un gran éxito. Versículo 11 dice, partiendo pues de Kraus, llegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Aleluya. Entonces, cuando está hablando de que ellos ya estaba saliendo de Kraus, aleluya, significa que ellos, Pablo y Silas, habían embarcado rumbo a Macedonia y que el barco se había alejado de la costa o del puerto. Ese viaje pudo haber sido más corto que una semana en barco, lo que les habría dado tiempo de sobra para orar, para orar, prepararse, prepararse y planificar. De nuevo, no se menciona su provisión de alimentos. ¿Qué tipo de comida llevaban consigo? ¿Compraron alguno en el puerto o en el barco mientras zarpaban? Estas cosas no se proveen, ya que parece que Dios prefiere que nos centremos en lo que importa, alcanzando almas para el reino de Dios, en lugar de centrarnos, como dijo Jesús, en nuestra ropa o comida y preocuparnos por ellas. Samotracia es una isla en el mar Egeo y también tiene el pico más alto del lugar. La isla solo tiene una población de más de 2.000.000 personas hoy en día, por lo que teniendo en cuenta el viaje hasta allí, debe haber sido debido a que algunos de los nativos u otros que estaban en camino allí tuvieran que bajarse mientras el barco continuaba su viaje. Aleluya. Entonces, podemos decir que Neápolis allí está en el norte de Grecia, en la parte de la costa. Amén. Neápolis se encuentra en la costa norte de Grecia. Por lo tanto, el barco debió haber llegado a su puerto y allí desembarcaron Pablo y Silas, probablemente agradeciendo al Señor por un gran viaje y por ver una ciudad Europa por primera vez en sus vidas. Para ellos debió haber sido una ocasión de gran alegría estar en Europa, un lugar al que Dios los había llamado más específicamente, en lugar de solo a todo el mundo gentil y el
hecho de que estarían extendiendo la mano a las almas, a todas las personas que conocerían por primera vez. Sin embargo, estaría preparado para el Señor Jesús. Versículo 12 dice, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de esta parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en esa ciudad algunos días. Como era la ciudad principal de esa parte de Macedonia, era allí donde planeaban comenzar a predicar al pueblo. Según está escrito, estuvieron allí algunos días, de modo que planeaban ver qué oportunidades podrían tener allí, porque Dios los llamó a Macedonia. Y esa era una ciudad importante allí, la más cercana al puerto donde habían desembarcado. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 13. Y versículo 13 nos dice así. Y el sábado salimos de la ciudad por la orilla del río, donde salía a hacerse oración. Y nos sentamos y hablamos con las mujeres que allí se reunían. Así pues, según el plan de Pablo, él quería hablar primero a los judíos sobre el mensaje del Evangelio. Y eso fue, si la persona es una mujer, pues que sea bien. También si es hombre, que sea la plática bien de Dios, de Jesucristo. Así, según la tradición judía, se reunían el sábado generalmente en una sinagoga. Sin embargo, parece que en Filipos, una ciudad grande, no había ningún hombre judío presente. ¿A qué se debía? Estaban estas mujeres recién casadas con gentiles y los hombres judíos no estaban en la ciudad. Uno pensaría que con tantas mujeres judías habría algunos hombres judíos presentes, pero no están allí, están ausentes. Sin embargo, la conversación que Pablo y Silas entablaron tampoco se desarrolló donde estaban sus esposos, pues solo tomaron a las mujeres presentes y les explicaron la palabra del Señor. Como las mujeres estaban sentadas haciendo sus cosas juntas, posiblemente en oración, o ya habían orado y estaban conversando, Pablo y Silas habían estado buscando un lugar cerca de un río porque, según la costumbre judía, usaban agua para lavarse las manos incluso antes de hacer la oración. Versículo 14 dice, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Aleluya. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que esa mujer, Lidia, Dios había abierto su corazón. Lo que se puede ver con mucha claridad es que Dios había abierto el corazón de Lidia. Eso
significaba que Dios estaba presente en la conversación, escuchando a Pablo y usando sus palabras para convencerla de la verdad del Evangelio. Pablo y Silas acababan de emprender un viaje extremadamente largo, comenzando en realidad desde Jerusalén, luego a Antioquía y luego al mundo gentil como un llamado sobre sí mismo y deseando que otros participaran en él con él. Con oración habían elegido este lugar, Filipos, probablemente buscando una sinagoga, pero no pudieron encontrarla, por lo que el río a las afueras de la ciudad, era el mejor lugar para buscar judíos, según el comentario Benson. La ocupación del Lidia se anunció al lector. Había vendido púrpura, probablemente un material, y esto revela su origen, la ciudad de Tiatira. Por lo tanto, ni siquiera era de Filipos, pero debió haber llegado a la ciudad debido a su importancia y población. Sin embargo, Dios había diseñado este momento para que ella estuviera allí, pues había enviado a sus siervos Pablo y Silas a predicar el Evangelio a las mujeres, ya que los hombres no estaban presentes. Y como era costumbre para Pablo, quería centrarse primero en los judíos y luego ir a ayudar a los gentiles. Así lo hizo Pablo, pero fue el primer lugar en toda Europa donde difundió el Evangelio. Y lo hizo primero con las mujeres judías y con quienes tenían un trasfondo de la palabra de Dios en sus vidas. Aleluya. Entonces podemos decir que Lidia estaba muy atento de qué. Ella estaba muy atento de las palabras que Pablo estaba dando a ella y a los demás. Entonces creo que Dios tocó su corazón porque su mente estaba muy abierta. Entonces Dios quiso hacer algo en su vida. Amén. Así Lidia estaba muy atenta a las conversaciones de Pablo con ella. Además, en el versículo siguiente se dice que se había bautizado probablemente allí mismo en el río. Sin embargo, su familia también fue bautizada. Por lo tanto, es posible que Pablo hubiera bautizado a varios miembros de su familia para que se convirtieran en la familia del reino de Dios. Versículo 15 dice, y cuando ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. Y nos obligó. Aquí está Lidia, la primera en ser bautizada en Europa por el apóstol Pablo. No era hombre, era mujer. Junto con su familia. Es posible que Silas también estuviera ayudando con los bautismos y aprendiendo a hacerlo. Lidia aprovechó la oportunidad para invitar a Pablo a
y a Silas a su casa y a quedarse con ellos. En ese momento no se sabe si el esposo de Lidia estaba en casa o si era judío y tuvo que irse. No se dice nada al respecto. Además, aunque las otras mujeres habían escuchado a Pablo, no se dice nada sobre si también habían prestado atención a lo que Pablo y Silas decían. Sin embargo, parece que Lidia y su familia fueron los únicos que respondieron hasta el momento. Además, podía escuchar mejor, mucho mejor el reino de Dios, ya que Pablo y Silas habían decidido quedarse con ella en su casa. La razón por la que se menciona así, sin duda, significa que Pablo y Silas habían acordado quedarse en su casa. Por lo tanto, no se especifica cuántos hijos tenía Lidia, ni si también tenía sirvientes. Se supone que todos los que estaban con ella eran sus hijos, que podrían haber sido tanto niños como niñas, pero esto no se indica. Por lo tanto, tampoco se especifican en el texto las edades, el sexo ni la cantidad de los niños. Sin embargo, lo que se menciona es el nombre de Lidia y ella fue la primera en Europa, en Filipos, en ser bautizada en el nombre de Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquello fue como una puerta abierta para el mensaje del Evangelio, aunque fue Lidia quien abrió la puerta para que Pablo y Silas se quedaran un tiempo con su familia. Fue especialmente Lidia quien le abrió la puerta a Jesús, pues ella había obedecido el mensaje del Evangelio, aunque las otras mujeres tal vez no lo hicieran. Aleluya. Y entonces, así es la palabra de Dios. Aleluya. En Hechos 16, 8 a 15. La primera familia está bautizada en el nombre de Jesucristo en Europa en el ministerio de Pablo. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.